Está siendo un fin de semana trágico en las carreteras españolas, pero la fatalidad se está cebando especialmente con Galicia. En las últimas horas, 3 personas han fallecido en accidentes de tráfico. En Asneves, casi a las 5 de la mañana, un joven ha arrollado a 2 personas que andaban por el arcén. Un hombre de 80 años y su pareja, una mujer de 60, han fallecido en el acto. 3 horas más tarde, un coche se ha salido de la carretera y ha chocado contra un muro en Tomiño. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvar la vida de su conductor, un joven de tan solo 20 años. A estas víctimas hay que sumar la muerte de una mujer de 74 años ayer en Vedra. Fin de semana muy complicado, como decimos. En toda España han fallecido ya 16 personas en accidentes de tráfico. Buenas tardes, si se puede decir así. Esta es la noticia de alcance con la que abrimos esta edición dominical de los informativos de V Televisión. Pero también esta tarde analizaremos otra realidad, la gran demanda de cursos de alemán que las academias gallegas de idiomas ya empiezan a notar. Desde que Angela Merkel anunció la disposición de su país a contratar jóvenes cualificados, los centros no paran. La canciller alemana ha conseguido que se incremente notablemente el interés por la lengua germana. Alemania busca un perfil muy concreto, jóvenes y titulados. A día de hoy muchos de esos chicos preparan la maleta, lo mismo que hicieron en su día padres o abuelos. Para otros, irse a Alemania no es una opción, pero sí lo es volver a trabajar en el mar. Hace unos años decidieron probar suerte en tierra firme, muchos de ellos atraídos por el boom del ladrillo. Llegó a ser complicado incluso conseguir tripulación para los barcos, pero ahora para algunos la mejor salida vuelve a ser salir a faenar. El vicepresidente de Egipto, Omar Suleimán, se ha reunido esta mañana con la oposición, incluidos los hermanos musulmanes, que han acordado modificar la Constitución. Se limitarán los mandatos a 2 periodos y se cambiarán los requisitos para poder presentarse a las elecciones, condiciones que hasta ahora eran tan estrictas que prácticamente hacían imposible que los grupos opositores pudieran presentarse. Además, se ha puesto fin a la ley de emergencia. Como les adelantábamos, 3 personas han fallecido en las últimas horas en 2 accidentes en Galicia. Esta mañana, a las 8, un joven de 20 años perdía la vida en Tomiño después de salirse de la carretera y acabar chocando contra un muro. Horas antes, muy cerca de allí, fallecían otras 2 personas justo en ese lugar. Está nuestra compañera Viviana Villaverde. Viviana, murieron atropellados. Pues estamos en el lugar exacto en el que perdieron la vida Manuel y María, 2 ancianos de 80 y 60 años que ayer a las 5 de la mañana venían caminando de la verbena hacia su casa y fueron arrollados en este mismo punto. Pero no fueron las únicas víctimas mortales de este fin de semana. Precisamente esta madrugada, un joven de unos 20 años perdió la vida en Tomiño tras empotrar contra un muro el coche en el que viajaba. Y ayer una mujer de Santiago moría en Vedra tras un accidente de tráfico al caer su coche a la vía. Estas imágenes se corresponden con lo que ocurrió después de este accidente. Los equipos de emergencia trataban de salvar la vida a la pareja, pero no pudieron hacer nada. Ellos volvían a casa caminando, como solían hacer de forma habitual. Una mala costumbre, porque al parecer era frecuente que no usaran chaleco reflectante y que llevaran tan solo una pequeña linterna para iluminar el camino. Esa pequeña luz, evidentemente, no es suficiente para que un peatón sea visto por la noche. El conductor que los atropelló, un chico de 20 años, ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital Meixoeiro de Vigo. Él mismo fue quien alertó a los servicios sanitarios desde su teléfono móvil. Y 3 horas después del siniestro de Asneves se producía otro accidente mortal en el sur de Pontevedra, esta vez en Tomiño, en la carretera que une el centro de la localidad con la parroquia de Pinzás. Un joven de 20 años ha fallecido en el acto después de que, por causas que se desconocen, perdiese el control de su vehículo y acabase chocando contra un muro. Este joven era vecino del ayuntamiento. El siniestro, que ha tenido lugar sobre las 8 de la mañana, ha congregado en el lugar a numerosos vecinos de la zona. Pasamos a otro asunto. Atentos los jóvenes que cumplan estos requisitos: alta cualificación, estar en el paro, disponibilidad laboral y alto nivel de alemán. Alemania busca este perfil de español y ofrece puestos de trabajo. Desde que lo anunciara Angela Merkel, las academias de idiomas no dan abasto. Ante la falta de oportunidades profesionales en Galicia, la emigración vuelve a ser la salida, igual que lo fue para nuestros padres o abuelos. ¿Hispanic hablan? Pero bueno, ¿hablan o
no habla. Desde que Alemania anunciase que reclamaba ingenieros españoles que dominasen el alemán, los teléfonos de las academias de idiomas no han parado de sonar. Realmente en Alemania necesitamos medio millón de empleados de cualquier tipo, con una formación básica sólida. Y por supuesto hay que saber el alemán. Alejandro y Alba son ingenieros, él electrónico, ella industrial. Ambos piensan seriamente en aprovechar esta oportunidad. Les sobran los motivos. Vamos a estudiar o aprender alemán lo suficiente como para, si me surge la posibilidad, pues irme allí. Si tenemos que irnos para trabajar de lo que hemos estudiado y para lo que nos gusta, pues habrá que irse. Yo estuve casi un año de Erasmus en el año 2007-2008. Bueno, ahí aprendí alemán también. Me gustó la experiencia y ahora, bueno, tal y como están las cosas, yo creo que empezar con el alemán es una buena oportunidad. Ahora mismo estoy trabajando, pero bueno, quién sabe, dentro de unos meses no lo estaré y pues por lo menos tener la posibilidad de ir a Alemania es algo que puede ayudarme en un futuro, tanto allá como aquí. La economía de España sigue hoy luchando para salir de la recesión. La alemana creció un 3,6% el año pasado. Su tasa de desempleo se encuentra entre las más bajas de la Unión. Para mantener ese impulso, el gigante centroeuropeo necesita ahora trabajadores cualificados y no espera recibir al Pepe de hace 40 años, porque su perfil ya no le interesa. Alejandro y Alba solo comparten con aquel personaje la necesidad de una oportunidad de futuro, algo que bien vale un esfuerzo. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Hay que trabajar muy duro. Más paradojas. Hace un par de años conseguir una tripulación para un pesquero era difícil. Muchos habían dejado los barcos para probar suerte en tierra. Ahora la situación se ha invertido. Estudiantes sin empleo, inmigrantes y parados buscan su lugar en la pesca. Pero también muchos de esos marineros que un día cambiaron las redes por un empleo en tierra firme vuelven a su antiguo oficio. El mar da la vida a 24.500 personas en Galicia. A pesar de toda su dureza, es otra vez una alternativa. Los lunes al sol están tierra adentro porque en el mar hay una alternativa laboral de la que muchos echan mano. Es el caso de José Luis y Javier, marineros durante más de una década y con varios años de trabajo en el sector de la construcción que desembocan de nuevo en el mar. Porque non hai traballo e a xente a algún lado ten que ir. Na casa non se pode estar. Venche hipoteca, venche gastos e hai que traballar. Y es que el mar, pese a su dureza, ofrece unos ingresos y una estabilidad que hoy por hoy no se encuentran en otros trabajos. Son 4 días de traballo, gánase de comer, e para min ata hora é mellor choico en terra, para min. Pasa que hay gente que no quiere ir al mar. Aunque subirse a un barco no es fácil. El número de pesqueros descendió y son muchos los que a cuenta de la crisis aspiran de nuevo a faenar después de años en tierra. La experiencia ayuda, pero no garantiza nada. Ahora hai poucos barcos e tamén as plazas andan escasas. Hai moita xente que quere volver para o mar e non ten plaza. En el mundo de la oferta y la demanda, que haya mucho donde escoger es un problema, al menos para una de las partes. Por eso muchas personas esperan en tierra su oportunidad de volver al mar, mientras quienes tienen de nuevo su sitio lo tienen claro. Eu penso que a construción que é máis duro que isto, para min. A construción como andaba eu penso que é máis duro que andar ao mar. O mar é duro, sí, que o mellor ganas o mellor non. O mellor estás tanto unha semana ou máis sin cobrar nada como nunha semana cobras un lote de cartos. Eso é relativo todo. Pero eu por hora, o mar, eu todo a justo. Porque frente a los interrogantes de tierra firme, el mar sigue ofreciendo un horizonte. Cuando en 2004 el Instituto Galego de Vivenda rehabilitó la aldea abandonada de Mazoy, en Lugo, quería facilitar la emancipación de los jóvenes ofreciendo alquileres económicos de esas casas que recuperaba. 7 años después, hay quien sigue esperando cruzar el umbral de su vivienda. Juan Raposo es uno de los 5 adjudicatarios de uno de los programas de viviendas en alquiler para jóvenes. El objetivo, facilitar la emancipación de este colectivo. Su alegría se ha convertido con el tiempo en incredulidad. Pequeno pesadelo, porque creo que xa van como 7 anos desde que se iniciou a restauración das vivendas e desde aquela pois ainda seguimos na mesma esperando. Xa non confío moito en que cumplan. E desde que a obra de rehabilitación está acabada, todo han sido problemas. Si as vivendas non tiñan auga, que si non tiñan saneamento, despois a caldeira de gas non cumplía a norma ou tiña problemas porque a norma cambiara no proceso tanto tempo que se alargou. O mesmo sucedeu despois cos calderines de auga quente de cada unha das vivendas. Una tras outra calamidad hasta llegar a la situación actual. A verdade é que é unha pena que
que se malgaste tanto dinero público y no se dé uso. En 7 años la inversión hecha aquí ha servido para pouco. 2 viviendas están todavía pendientes de adjudicar. É que coa esperanza e ilusión de ter isto, pois recurrín non a un plan B, sino a un plan de pequenos parches, ir apañando, hasta o punto de que, por exemplo, agora estou vivindo nun apartamento do irmán da miña moza. La buena noticia que en febrero la Xunta recibirá las viviendas. Lo malo que no es la primera vez que le dicen esto. Esta semana, Ochucán confesaba en las páginas de La Voz de Galicia haber asesinado a Pilar Palacios, un crimen del que un jurado popular lo absolvió. No había pruebas suficientemente sólidas. Este caso abre de nuevo el debate sobre el papel de este tipo de jurado en el sistema judicial español, en la memoria otros casos, como el juicio por el crimen de la calle Oporto de Vigo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló la sentencia basada en el veredicto de otro jurado no profesional. Ser ciudadano español, tener más de 18 años y estar en plenitud de sus derechos civiles. Estos son los únicos requisitos para poder ser uno de los 11 miembros que componen un jurado popular. Casi son partidarios de que haga un juez profesional. Me gustaría, porque yo creo que la gente está muy cerca de la gente y a veces los jueces están un poco más lejos de los jueces. Hombre, quizás la justicia de un jurado popular sea más de corazón que más de mente, ¿no? Que no deberían de estar autorizados. O sea, sí que me gustaría implicarme bien y estar bien. Aunque querer no significa poder, ya que una vez seleccionado llega la criba de la Fiscalía y la Defensa. De forma caprichosa o arbitraria, es decir, a mí la persona que me aparece no me satisface en un prejuicio que realmente lo es respecto de intenciones futuras de alguien a quien no conoces, pero a mí la ley me faculta para decir, bueno, este no, porque no quiero. Después ya sí, una vez en un momento determinado ya de la elección, yo ya tengo que tenerme una causa legal. Y parece que a pesar de la dialéctica de los profesionales del derecho, convencerles no es nada fácil. Uno no puede vender humo a un jurado. Aunque no sean doctos en derecho, lo que es evidente es que la gente va a tener a la vista una serie de elementos de prueba para después deliberar y decidir, ¿no? Precisamente en el caso del crimen de Sober, la sentencia del jurado popular exculpó a Chucán en base a la falta de pruebas. Otro polémico veredicto fue el que declaró inocente a Jacobo Piñeiro en 2009 como autor de los asesinatos de la calle Oporto. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló la vista y repitió el juicio. En el segundo, Jacobo Piñeiro fue declarado culpable. La letra de esta canción dice: Mubarak se tiene que ir, nosotros no nos iremos. Es el ambiente que se vive cada noche en el campamento de la Plaza Tahrir, la de la Libertad. Allí miles de personas de todas las edades, estratos sociales, colores políticos y creencias religiosas resisten la presión del gobierno egipcio. Muchos han llegado desde otros puntos del país y aseguran que no se marcharán hasta ver la caída de Mubarak. Mientras eso sucede, los hermanos musulmanes se han reunido hoy con el vicepresidente de Egipto, Omar Suleimán, para buscar una salida a la crisis. El encuentro ha dado sus frutos: un acuerdo tácito para reformar la Constitución y la eliminación de la ley de emergencia, usada desde hace 31 años para detener a quienes no comulgaban con el régimen de Mubarak. Además, los mandatos presidenciales se limitarán a 2 legislaturas y la oposición podrá presentarse a unas elecciones libres. Al mismo tiempo que esto sucedía, el gobierno ha emplazado a la población a que vuelva a sus trabajos. El domingo no es festivo y equivale a un lunes en Egipto. Una prueba para saber hasta qué punto la oposición puede mantener a la gente en la calle. La apertura de algunos bancos después de 2 semanas de protestas es otro signo de que las autoridades pretenden que el país paulatinamente vuelva a la normalidad. La policía de 3 países, Suiza, Francia e Italia, busca a 2 niñas gemelas suizas desaparecidas, Alesia y Livia Shep, de 6 años de edad. La búsqueda es masiva, participan helicópteros, perros entrenados y numerosos grupos de voluntarios. Hace una semana, el padre de las niñas, Matthias Shep, las secuestró de su casa en Suiza. 5 días después, el 4 de febrero, se suicidó, se lanzó a las vías del tren. Su vehículo fue hallado en las cercanías de la estación.
Siguen sin conocerse ni los motivos exactos del suicidio ni el destino de las niñas. La investigación confirma que no hay evidencias de una presencia reciente de las niñas dentro del coche. La policía tampoco sabe si estaban en el coche cuando su padre cruzó la frontera entre Suiza y Francia. Y en Australia, la noticia sigue siendo Yasi, un ciclón que con el paso de los días se ha convertido en tormenta tropical. Aunque en este proceso ha perdido intensidad, sus consecuencias siguen siendo devastadoras. Fuertes vientos y precipitaciones han dejado un reguero de cosechas y propiedades destrozadas, sobre todo en el noreste del país. Lo malo es que llueve sobre mojado, porque en estados como Queensland ya sufrieron graves inundaciones semanas atrás, y mientras en una parte de Australia están literalmente con el agua al cuello, como ven, en Sydney sufren desde hace días una ola de calor. Los jugadores del Depor han vuelto a casa con el dudoso honor de ser el peor equipo en solitario de este 2011. Se quedan con 22 puntos, a solo 2 del Azufre y a la espera de lo que haga el Hércules ante el Valencia. Lotina habla de derrota sonrojante y no es para menos. El primer gol es un balonazo largo que peina a Miku y se queda completamente solo Adrián. El segundo es una pérdida clara, sin ninguna presión, y el tercero parecido. Entonces, ante eso, que si 3 centrales, que si los carriles arriba y tal, todo eso se te escapa. Puedo dar 1000 explicaciones, pero lo verdaderamente importante del partido han sido otras cosas. Esta tarde, para la merienda, derbi andaluz con objetivos diferentes. El Málaga llega al Pizjuán como farolillo rojo. En contrapartida, el Sevilla, 5 puntos de la UEFA, está obligado a ganar para no perder el tren europeo. En el partido de las 7, Sergio Ramos es la principal baja en el equipo de Mourinho, que llega al choque tras clasificarse para la final de Copa. El conjunto donostiarra llega en una situación cómoda en la tabla. Para la cena, los de Emery, eficaces en cuanto a resultados y con dudas en su juego, afrontarán la visita del Hércules con la duda de Mata en el ataque. Esta tarde en el Auditorio Municipal de Ourense, Víctor Ullate pone fin a su gira por Galicia. Lo hará con su nuevo espectáculo Samsara, una combinación de la música y los movimientos que buscan trasladarnos al lejano oriente. Se trata de una de las composiciones más personales del coreógrafo, que ha tirado de sus propias vivencias y reflexiones para crear esta obra. Ullate promete una abstracción total de los sentidos y la crítica ha calificado este espectáculo como uno de los mejores de su carrera. Es todo por el momento. El equipo de fin de semana vuelve a las 9 de la noche con más noticias contadas desde Galicia. Gracias por su confianza y nos vemos por la noche.